Bienvenidos a elecciones. En esta ocasión, la lección número 18. 18 y vamos a hablar del 2018, las elecciones de la esperanza. Bueno, son las más recientes elecciones que tenemos, las que se han celebrado con los resultados más firmes durante esos comicios. Pero ya han pasado 6 años de aquello. Y además, bueno, en 2017 es cuando se empieza a dar toda la efervescencia nuevamente política de quiénes van a ser los candidatos de cada fuerza política. Y nuevamente, como en las últimas que hemos revisado, hay un cúmulo de candidatos muy diferente a los tiempos antiguos en que eran contaditos, escasos, aquellos que es la pretensión realmente de ocupar la silla presidencial. En esta ocasión, además, en 2017, pues no solamente era un año previo a las elecciones, sino que un personaje ya venía en campaña continuamente, ¿no? Continuamente porque desde el 2006 en que pretendió, o desde el 2005 en que sacó la bandera de querer ser presidente, Andrés Manuel López Obrador pues estaba luchando, haciendo campaña, eh, perdió en aquella ocasión por un sospechoso fraude o de alguna manera unas elecciones demasiado cerradas como nunca antes se había visto y no se ha vuelto a ver hasta el momento, y que de verdad en aquel momento, si no era que finalmente se revisaba el voto por voto y casilla por casilla, se debió haber repetido la elección, o como en otras democracias en Sudamérica, debió haber elecciones, no solamente en Sudamérica, también hay otros países europeos, se debió haber instrumentado, pero no, tardíamente no podía ser, pero idealmente hubiera sido fabuloso una elección secundaria, una nueva elección para determinar entre los dos punteros quién era el ganador. Pero bueno, no se dio así. Y entonces, a partir de eso, de todos modos, Andrés Manuel López Obrador seguía en los reflectores, se postuló para el 2012, se renovó toda la cuestión de la campaña, volvió a perder por poco, pero ya no tan por poquito, eh, y después de eso, pues continuó ya ahora sí con miras de decir, en la tercera voy a estar no solamente en la boleta, sino que voy a ganar. Entonces realmente 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y naturalmente al 2017 se llega con una presencia constante de Andrés Manuel López Obrador haciendo especie de campaña que siempre estaba en los reflectores, siempre había alguna, alguna manifestación, algún discurso, alguna posición política y entonces fue cobrando importancia, a tal grado que clarito se vio que él iba a estar allí. Ahora bien, en el PRD, a la par, se empezó a dar el fenómeno de muchas tribus, ¿no? Muchas fracciones dentro del partido, pero que se empezaron a llamar tribus en esa posición de izquierda. Y en esas tribus cada quien jalaba para el líder que deseaban que ocupara una posición importante en el propio partido, en el Senado, en fin, en el Congreso y obviamente con miras a la presidencia. Así que de alguna manera hubo un eco de aquel desgajamiento del PRI con aquella corriente democrática de Cuauhtémoc Cárdenas, el desgajamiento de la corriente, se desgaja del PRI y entonces se crea toda esa corriente viene a dar una forma al Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y entonces se adhieren muchos partidos allí y a la postre le da nacimiento al PRD y entonces el PRD pues venía siendo ya un hijito muy particular de izquierda, pero dentro del PRI que se había gestado.
Y ahora hay un eco de eso. Dentro del PRD empieza a haber tribus, 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 y entonces empieza a dar este germen. En una de esas tribus es el Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, todavía dentro del partido, del PRD, y después se desprende totalmente, y al desprenderse, pues es un nuevo hijito ahora del PRD y nieto, digamos, del PRI, de alguna manera, ¿no? Es curioso. Habría que verlo así, quizá no lo acepten los meros partidarios o los meros fundadores de cada uno de estos partidos, pero al desprenderse así con gente que está fundamentalmente dentro de esas corrientes, pues obviamente que se tiene que entender por fuera, viéndolo por fuera así, porque finalmente es un desprendimiento del propio partido, ¿no? Entonces el desprendimiento ahora de ese partido de la Revolución Democrática, que de todos modos subsiste, igual que el PRI subsistió ante la corriente democrática, ahora va a subsistir el PRD, pero el Movimiento de Regeneración Nacional va a ser totalmente independiente y va a ir fraguando poco a poco su crecimiento, primero como un movimiento nada más, después se fundamenta como partido, empieza a ganar posiciones nuevamente dentro del Congreso, en gobernadores, pero muy fulminantemente, o sea, de una manera bastante acelerada, y para el 2017 ya está consolidado totalmente como partido y por lo tanto Andrés Manuel López Obrador, que es su líder, su presidente, digamos, de ese movimiento, y líder natural, pues queda totalmente planchado para la elección. Hay un intento, hay por allí este, un, eh, un nombre que realmente no dice demasiado, pero José Francisco Mendoza Saucedo, se apuntaba allí para ser candidato, pero pues figura mucho menor, muy menor, y declinó finalmente a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y el otro, que sonaba o que levantaba la mano, era un personaje que ha vuelto en esta elección a sonar bastante, que es Gerardo Fernández Noroña. Él también levantaba bastante la mano, se quería confrontar ahí al seno del nuevo partido de Morena y no tanto en el partido, sino porque él finalmente se adhirió al Partido del Trabajo. Entonces, a la hora que se empezaba a escuchar que el Partido del Trabajo iba a ir junto con Morena, Gerardo Fernández Noroña, por su lado, quería estar allí presente. Pero definitivamente el que fue seleccionado o el que definitivamente tenía todos los reflectores encima fue Andrés Manuel López Obrador. Ahora empecé no con el partido oficial que estaba en el momento, que era nuevamente el PRI en el 2017. Empecé con la oposición porque como ya venía arrastrando desde años antes, levantando la mano y ya se veía totalmente que iba a ser un nuevo contendiente, eso marcó mucho a los otros partidos para elegir a los suyos, a sus candidatos. ¿A quién le iban a poner enfrente? A alguien que ya venía ahora sí con una fuerza mayor, como una bola de nieve, ¿no? Se venía fortaleciendo después de 2 elecciones, bastante peleadas las 2, y con muchas posibilidades de triunfo. O sea, las encuestas que se empiezan a manifestar ahora desde mucho antes también, en aquel entonces, pues le empezaban a dar muchas simpatías a Andrés Manuel López Obrador. Así que los otros partidos se vieron condicionados a ver por dónde elegimos, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí pensemos o revisemos un poco al partido oficial. El partido oficial, el PRI, nuevamente, que parecía que ya no iba a volver a ser el partido oficial, pues a la mera hora lo es. Y aunque ahora tiene nuevamente a un líder natural, que es el presidente de la República, ahora no está tan descobijado para ver a quién van a elegir. El partido nuevamente se siente amparado por el gran presidente de la República en ese momento, para ellos, bueno, que es Enrique Peña Nieto,
pues empiezan a ver ahí los movimientos, pero curiosamente, pues, está un poco desmantelado y un poco también, pues, ya no la orfandad, porque, pues, está ahí en el poder, pero hay una serie de cuestiones políticas que también inciden, ¿no? Entonces, bueno, veamos nombres, ¿no? Que existieron. Por un lado, Erubiel Ávila, que había estado en el gobierno del Estado de México y que quería repetir la hazaña de Enrique Peña Nieto. Sonó un poco, pero nada más un poco. Y vean, es un personaje que recientemente se ha deslindado del PRI y que ahora está peleando una senaduría, ¿no? Erubiel Ávila. Bueno, otro, Manlio Fabio Beltrones, que ya había sonado por allí en el 94 cuando asesinaron a Colosio, en la anterior frente a Enrique Peña Nieto, pues ahora podría haber también sido un personaje que naturalmente pudiera perfilarse. Pero aunque tiene mucho poder dentro del PRI, dentro del partido, siempre se mueve con mucha astucia, de manera de ajedrez, y él mismo se autodescarta en un momento dado, viendo que no tiene muchas posibilidades y que prefiere conservar su nicho de poder en otras zonas, y entonces mejor, pues no fue por allí la cosa, ¿no? Que estuvo mencionado. Uno que se jactó de estar dentro de los que querían era José Narro Robles, recién rector de la UNAM, acababa de dejar la rectoría y entonces él dijo, yo sí quiero, pero realmente no tenía una fuerza, una personalidad que realmente se viera que iba a jalar a las mayorías, ¿no? Y entonces, bueno, él nada más así como comparsa por allí, para estar dentro de la jugada, de la baraja, pero realmente no tenía gran fuerza. Otro que sonaba un poco, pero todavía no con tanta fuerza como recientemente, Enrique de la Madrid Cordero, el hijo de Miguel de la Madrid, que fue presidente de la República. Por ahí levantaba la mano, se veía que pudiera ser, había estado de secretario de turismo, el secretario de turismo prácticamente en ese entonces, y por allí sonaba bastante, pero eh, también, digamos, un escalón abajo, no fue tanto. Otros que quizá más, ya empezamos a mencionar algunos que, bueno, Ivonne Ortega, mujer. Ivonne Ortega sonó, había tenido un papel importante dentro del partido, era una mujer, ¿no? El PRI, fíjense, curiosamente, eh, no había manejado muchas piezas para que pudieran ser perfiladas dentro del partido. Ya en la de Enrique Peña Nieto había por ahí insinuado un poco Beatriz Paredes, pero no con mucha fuerza. Acá veo un Ortega quizá con mucha intención, pero tampoco fue una carta muy fuerte, ¿no? Eh, y luego tenemos, aquí curiosamente, estoy yo revisando mis notas, pero estoy viendo que tengo un curioso error, porque no veo aquí uno de los grandes fuertes apuntado aquí en el mediato. Ahorita reviso otro escrito. Aurelio Nuño Mayer, que estaba de secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y que había hecho reforma educativa también, en cada sexenio se hacen luego reformas educativas, tenía cierta personalidad, cierta simpatía y andaba ahí coqueteando bastante. eh, Enrique Peña Nieto, de alguna manera, a la hora que ya estaba ahí la situación, la atmósfera, pues jugueteaba como todos los presidentes en su momento, con darle crédito, decir, bueno, es posible, ¿no? O sea, le dio un poco de alas a Aurelio Nuño Mayer, pero finalmente no pesó demasiado tampoco. Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, que ahora también se ha deslindado hace poco del PRI, renunció ya al PRI, no se sumó finalmente a ningún otro partido. Este, Erubiel Ávila, curiosamente, bueno, va por el verde, va por el Partido Verde, pero ahorita por la senaduría, pero en aquel entonces había sonado. Entonces, Miguel Ángel Osorio Chong, que también se acaba de desprender, este, en aquel entonces tenía un perfil y venía como queriendo él posicionarse, como querer ganar la batalla, pero con un grupo que lo respaldara, no tanto porque lo señalara por dedazo el presidente,
ya ese dedazo ya no era tan categórico, ya no tenía esa fuerza que tenía antes y que se esperaba. Entonces, como que cada quien se quería adelantar ahí a la situación y Miguel Ángel Osorio Chong sí fue fuerte. Pero compitió de alguna manera frente a otro que por naturaleza tuvo que haber sido y que es ahorita el que tengo que revisar acá porque este, me perdí un poco en la cuestión de los nombres de todo esto. Videgaray, sí, aquí está. Luis Videgaray, que no lo apunté en otro, en el Excel no lo apunté, pero acá en mi Word sí lo traigo. El que por naturaleza, así como Cárdenas con Mújica y que a la mejor hora no optó por Mújica y así otros que de repente dice uno, el natural era por aquí, o Moya Palencia con Echeverría y a la mejor no fue Moya Palencia. Pues acá también Luis Videgaray tenía muchas cartas y como que era el continuista de la política de Enrique Peña Nieto, ¿no? Había estado en Hacienda y recientemente lo había nombrado, había hecho un movimiento por allí y lo había movido a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy curioso, puesto ahí que de repente como que no era mucho el perfil de Luis Videgaray, pero lo había sacado de Hacienda y lo había llamado a Relaciones Exteriores. Y ahí está el punto clave, porque de alguna manera le ensució un poquito el panorama a Enrique Peña Nieto cuando se adelantó él con cierta amistad de Luis Videgaray con el yerno de Donald Trump. Y en ese tiempo Donald Trump andaba también haciendo los pininos para la presidencia de la República, todavía no era presidente, era precisamente candidato o precandidato, por ahí andaba. Y curiosamente, haciéndole el favor al yerno, movió sus, cartas o sus elementos allí dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores para favorecer totalmente una visita de Donald Trump a México y que fuera recibido por Enrique Peña Nieto, pero en calidad de candidato y se le dio, porque como venía de Estados Unidos, se le dio un trato como de presidente, ¿no? Entonces, hubo una crítica feroz alrededor, a nivel político, en el Congreso y en la sociedad, en la opinión pública, en los medios, etcétera, porque Donald Trump visitó a Enrique Peña Nieto recibió a Donald Trump como si fuera presidente, ¿no? O sea, nunca lo dijo, ¿no? Nunca dijo es presidente ni nada por el estilo, pero toda la parafernalia, etcétera, etcétera, el trato que tuvo, los acuerdos, etcétera, fueron casi como de presidente a presidente y el otro tipo pues todavía no lo era. Sí lo llegó a ser después, pero en ese momento no lo era. Entonces hubo una crítica feroz. Y todo el mundo entonces le achacó el error o el coscorrón a Luis Videgaray, ¿no? Que él, bueno, se paraba el cuello de decir, ¿no? Yo muevo muy bien mis hilos, etcétera, etcétera, y soy un secretario de Relaciones Exteriores muy eficaz, etcétera, pero finalmente ante la opinión pública y ante muchas fuerzas políticas, pues esto fue muy mal visto. Y de alguna manera eso le restó bonos, porque el propio Enrique Peña Nieto, pues como que se dio cuenta que a él también lo estaban criticando como presidente de la República, que a él también le estaban dando los coscorrones, que a él también estaba bajando los bonos por, por traer a Donald Trump. Claro, esto pues, no restaba votos, no, cuestión, pero políticamente, pues un personaje de esas estaturas, cuando ya están en una posición así, saben que un golpeteo así resta, resta imagen, aunque ya después va a ser expresidente y toda la cuestión, pero, pero tratan, se aferran a no tener errorcitos en que les caigan, ¿no? Y en este caso, pues les cayeron o se lo señalaron mucho. Entonces Enrique Peña Nieto se vio muy acorralado, quizá, por ahí anda un libro que yo no he conseguido, pero de un crítico, de un periodista, lo voy a tratar de conseguir, porque hay en una entrevista que hace recientemente con Mario Campos, ese periodista, Enrique Peña Nieto le externa varias cosas y trata en ese punto de la lucha interna que había entre Miguel Ángel Osorio Chong
y Luis Videgaray, que no se llevaban muy bien en el gabinete precisamente con miras a la cuestión presidencial. Y y entonces, en esa entrevista, aunque no he leído yo el libro, pero he escuchado algunas críticas, opiniones, etcétera, y entrevistas al propio entrevistador, al periodista, en que dice que Enrique Peña Nieto como que sí declara que sí hubo esa pugna fuerte entre los dos secretarios y que sí hubo algo ahí alrededor de la visita de Trump, etcétera, etcétera, en que finalmente pues tuvo que quedar un poco al margen Luis Videgaray, ¿no? Entonces es, digamos, como el Moya Palencia en una etapa, como el Mújica de Cárdenas, como el Camacho Solís de Carlos Salinas de Gortari, alguien que se le veía muy perfilado a ser sucesor probable del presidente de la República y que a la mera hora no es elegido tanto pues, por el voto que pueda tener, repito, ya no con la fuerza del dedazo, pero de todos modos con esa presencia presidencial y con la cuestión del partido en el poder. Así que a la mera hora, aunque estaba allí, todavía hacia el final Luis Videgaray, no fue tomado en cuenta. Y el que tomó los pareceres y el que lanzaron fue un personaje que en ese momento dijeron, pues ante tanta cuestión y no nos vayan, como está la cuestión nuevamente de crítica del PRI y ya perdimos el poder antes y como que no lo restablecimos adecuadamente, etcétera, el PRI se la pensó mucho y dijo, este cuate, este otro perfil es un ciudadano, ¿no? Así, entre comillas, ahorita como lo de ahorita de Xochitl Gálvez es un ciudadano porque no pertenece, no está afiliado al PRI, o sea, no forma parte del PRI oficialmente y lo ha declarado, aunque forma parte del gabinete. Y había formado parte también del PAN, o sea, venía José Antonio Meade, había participado en el gabinete con Calderón, pero cobró mayor fuerza con Enrique Peña Nieto y ahí estuvo. Y entonces, precisamente al ver que pues, había estado en un gabinete, luego en otro de otro partido, dijeron, no, pues este cuate no, es apartidista. Y a lo mejor la ciudadanía lo ve con buenos ojos, ¿no? Entonces, se fueron con José Antonio Meade, un tipo que había estado también, curiosamente, en las mismas posiciones de Luis Videgaray, no más que al revés, había estado en relaciones exteriores y luego lo había manejado, lo había movido a Hacienda. Entonces, el cuate era eficiente, era serio, no era estridente, no era un político de la vieja guardia del PRI, etcétera. Entonces, realmente, pues a muchos sectores del propio partido y de la sociedad le llamaba la atención ese perfil. Pero, pues le tocó que él iba a ser el adversario nada menos que del luchador social, que del que ya venía arrastrando una super campaña. O sea, lo pusieron desde ese principio como que pues esta pieza, ¿no? Pero sabiendo de alguna manera, inconscientemente quizá, pues va a ser el sacrificado, ¿no? Así como había sucedido con la Bastida frente a Fox. Y entonces, pues pobre Meade, le aplaudieron mucho, volvieron a manejar toda esa parafernalia de los sectores popular, campesino y obrero del partido, la CTM, etcétera, etcétera, aplaudiendo y haciendo eco de que es el candidato elegido, etcétera, 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 pero, este, pues llevaba esa cuestión, ¿no? Pues esta es nuestra pieza, pero si no pegas, pues te estamos sacrificando, cuate, ¿no? Y entonces ahí va el otro, ¿no? Ni modo. Incluso su dicción, bueno, su discurso, su forma de hablar ante las, digamos, ante los grupos que ya lo abanderaban, etcétera, ya cuando hacen estos mítines, etcétera, seguía siendo moderado, o sea, él hablaba como normalmente lo hacía en una conferencia, etcétera. Y de repente como que le empezaron a mover, ya que empezó la campaña, que lo invistieron como candidato presidencial y que arrancó la campaña, etcétera. Por ahí las clásicas recomendaciones
y de repente lo empieza a ver uno que empieza a cambiar el discurso y a gritonear en el estilo priista y en el discurso político, etcétera, y realmente no encajaba, no le cuadraba, no era su personalidad. De repente sacar así la voz y empezar a dar discursos con promesas, etcétera. Había un choque ahí, ¿no? En la personalidad del propio José Antonio Meade. Bueno, ese es el candidato que escoge entonces a la mera hora el Partido Revolucionario Institucional. En el otro lado, en el PAN, pues tampoco cantan mal las rancheras y ahí hay una disputa tremenda. Se empiezan a pelear ahí internamente. Les empieza a pasar lo que ya le había pasado al PRI un poco antes, en los otros momentos, cuando con Roberto Madrazo y Arturo Montiel y todas esas cuestiones, y es un zipizape ahí tremendo, ¿no? Hay personajes que empiezan a declinar, que sonaron, pero que finalmente declinan, como Rafael Moreno Valle, que murió trágicamente en una cuestión aérea allí de Puebla hacia la Ciudad de México. Creo que era un helicóptero grande. Murió con la esposa que en ese momento era la gobernadora de Puebla, no hace mucho, bueno, ya pasó también más de un sexenio, pero ese era el personaje, Rafael Moreno Valle, andaba por allí, Miguel Márquez, este, Márquez, Ernesto Rufo Appel, que, que había sido gobernador allá en Baja California. No, ahí me parece que tengo yo un error. Creo que fue el perdedor, precisamente Ernesto Rufo Alper, el primer perdedor del PRI a nivel de gobierno. Pero no sé si después luchó y se hizo gobernador. Ahorita ya me perdí un poco. Y como no es el personaje central, ustedes como auditorio me lo van a perdonar. Pero bueno, pero era un personaje importante. No, aquí también me estoy confundiendo yo porque si es panista, sí alcanzó el poder, obviamente. La primera que alcanzó el poder fue Margarita, una Margarita que incluso fue jefa superior en el consumidor mío, que después de haber estado por allí, perdón, que estoy pensándole, pero es que Margarita estuvo muy cerca, creo, de ganar y no ganó en aquel entonces. Y el que sí ganó después fue Ernesto Rufo Apel, una de las primeras gobernaturas también que perdió el mentado PRI. Entonces, ya corrigiendo aquí a nivel de PAN, lo que sucede es que Margarita sí es la que perdió. Y me parece que entonces perdió frente a Ernesto Rufo Apel. Ya la cuadré. Margarita pertenecía al PRI y había sido una candidata muy movida ya en Baja California y cayó derrotada, me parece, frente a Ernesto Rufo Apel, panista, y fue muy sonado esa derrota también dentro del PRI. Bueno, Ernesto Rufo Apel estaba sonando dentro del PAN para ser candidato a presidencia, pero también declinó. Este, y por ahí, la esposa de Calderón, ¿no? Así como la esposa de Fox había sonado un poco, claro que ahí más descaradamente, cuando todavía Fox era presidente, aquí Margarita Zavala, ya un sexenio después, dijo, levantó la mano, pero también se veía mal que una primera dama, porque ella sí se llamó primera dama de la nación por Felipe Calderón, fuera candidata presidencial y ocupar el poder, y ahora Felipe Calderón pues fuera el marido que iba a estar otra vez en Los Pinos, ¿no? Entonces, para la identidad, la idiosincrasia mexicana, eso estaba realmente penado, ¿no? Porque allá en Estados Unidos tomaba mucha fuerza Hillary Clinton, parecía que iba a ganarle a Trump en algún momento y perdió finalmente, este, también por mucha guerra sucia que hubo allá. Y allá como que lo querían, lo deseaban que sí llegara muchos sectores y sí deseaba a Hillary Clinton en la presidencia, ¿no? Después de que su esposo había sido presidente. Pero es otra identidad, otras características de país. Acá realmente, por la experiencia sobre todo que hubo de Carlota y Maximiliano y todo eso, como que acá no pega o no es bien visto que
esposa del presidente llegue al poder, ¿no? Y Margarita Zavala, además, no tenía demasiado buena imagen dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de algunos sectores del PAN, pues sí. Y por eso ahí hubo una escisión, hubo una pelea interna, porque Margarita Zavala decía, yo quiero pelear, yo quiero que haya aquí, nuevamente, como ha habido otras ocasiones, pues la votación para elegir al candidato. Pero aquí hay un dato importantísimo, un dato muy, muy, muy valioso. Déjenme checar rápidamente si no tengo aquí espectadores. Bueno, hasta el momento no se han registrado. Bueno, un dato fundamental. El PAN casi desde su nacimiento habíamos visto su evolución. Había sido un partido que a pesar de que se le pueda señalar de muchas cosas, etcétera, y que es el representante de la derecha mexicana, en fin, eh, había tenido un papel muy protagónico y muy fundamental a nivel democrático como partido. ¿Por qué? Porque hacía sus elecciones, sus votaciones internas y siempre había resultados allí y salían los ganadores. Pues en esta ocasión no hubo tal. No hubo tal porque precisamente ahí el que se agandalló fue el que estaba al frente del partido, que era Ricardo Anaya. Y él mismo se fue imponiendo, 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 y pues para el momento crítico se fue desechando, fueron declinando otros, se fueron peleando, y Margarita Zavala no fue contemplada, y entonces Margarita Zavala prácticamente dijo, pues yo me hago a un lado, y no voy por el PAN, pues, ¿no? Este, se deslinda del PAN, Margarita Zavala, y también su esposo, y se va, ¿no? Finalmente, pero hubo un momento dentro del 2017 que estuvo levantando la mano para ser la candidata del PAN a la presidencia de la República. Al ver que no se da, se va a otro lado que ahorita vamos a platicar. Y entonces el que se agandalla todo, y entonces por primera vez en mucho tiempo, el Partido Acción Nacional elige a Ricardo Anaya por consenso. Ese consenso fragmentado, dentro de los que ya se habían enojado, los que se callaron, los que se fueron, etcétera, etcétera. Y entonces resulta ser Ricardo Anaya el candidato a la presidencia. Con una imagen joven, de pujanza, parecía un buen gallo frente a otro gallo, como López Obrador, más fuerte en su momento que el propio Mir. Entonces, ahí va, ¿no? Por el Partido Acción Nacional. Ahora, hay que señalar algunas otras cosas aquí de, de los que estuvieron en la mira. Eh, por el PRD, vamos con el PRD. Después voy a retomar quienes se sumaron como alianza en cada partido. Pero acá lo que tenemos que ver es que estos fueron los candidatos y no, por el PRD también había, aquí ya empiezo yo a hablar de algunas otras candidaturas, pero todas estas fueron totalmente desechadas porque se fueron en alianza. El Partido de la Revolución Democrática, que ya se la había jugado en algún momento con el partido contrario, en anterior, con Fox, se fue con ello, bueno, no directamente aquí, también me pierdo, en la anterior, la que se buscó la presidencia con Enrique Peña Nieto, no, déjenme ver, se había ido, no, aquí apoyó el PRD, obviamente a López Obrador en la anterior, y nada, todavía no sucedía eso, es que me voy un poco hacia el futuro. Obviamente no había pasado esas cosas. Se había como medio manejado o insinuado alguna, alguna situación así, pero obviamente no. El que jugaba siempre de esa manera era el Partido Verde Ecologista. El PRD se había mantenido siempre, pues en su línea, ¿no? Y en esta ocasión sí se fue con el PAN, sí se fue con el PAN. Es la primera vez que el PRD renunció a ir por una visión totalmente, una línea totalmente de izquierda, y se alía
en 2018 con el PAN, ¿no? Entonces de ahí viene la historia de que no le fue demasiado difícil volver a repetir ahora en el 24, ¿no? Entonces, para sorpresa de muchísimos, para sorpresa de muchísimos, el Partido de la Revolución Democrática, la izquierda, aunque ya había también una nueva izquierda con Morena, ¿no? La izquierda apoya a Ricardo Anaya con el PAN, se alía con el partido de la derecha, el de la izquierda con la derecha. Este, una cosa tremenda, ¿no? Manzanas con peras. Bueno, y el otro que se sumó fue el Movimiento Ciudadano también, que ese Movimiento Ciudadano como que es un centro izquierda, una cosa rara allí, ¿no? Que también ese ha bateado de muchas formas, estuvo con Cárdenas y ahora se la jugó también con Ricardo Anaya. Entonces, el PAN se vio muy fortalecido por el PRD, que tenía una historia importante, y Movimiento Ciudadano, ¿no? Se vio fortalecido en ese sentido. Este, y entonces, antes de eso, había habido algunos interesados, que habían sido nada menos que por allí, a la hora de revisar todo esto, es increíble, es increíble. No sé si ya era la sexta candidatura, ¿no? Pero, o la quinta, en que por ahí llegó a insinuarse a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Pero insinuados nada más, ¿no? Ya, ya estaba demasiado gastado. Ya en la anterior no había tampoco oído ni nada por el estilo. Así que bueno, pero se llegó a mencionar a Cuauhtémoc Cárdenas, se llegó a mencionar a Graco Ramírez, este, a Silvano Aureoles. Vean, aquí Silvano Aureoles repitió en el intento recientemente, el año pasado, en las precandidaturas. Este, levantaba la mano Silvano Aureoles. Y nuevamente Marcelo Ebrard, que ya también en su momento había dejado la posibilidad Andrés Manuel López Obrador en la anterior elección, ¿no? Se había hecho a un lado. Pero ahora, por el PRD y enfrentando a Morena, se llegó un poco a mencionar a Marcelo Ebrard. Sin embargo, fueron muy menores esas insinuaciones y el que tuvo más focos, más reflectores en ese momento y que también repitió el año pasado es Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera sí parecía ser que pudiera haber estado en la boleta del 2018 por el PRD, pero, pero, el partido decidió, dijo, vamos con Ricardo Anaya y porque tiene más posibilidades. Y como ya había habido esa decisión en el PRD por parte precisamente del grupo de López Obrador, pues ahora ya había enemistad, ¿no? Curiosamente una enemistad de izquierda allí. Y entonces como para quererse vengar, pues en un momento dado dijeron no estamos demasiado fuertes y mejor vamos con el partido, con el PAN que tiene un candidato más atractivo y reforzamos esa posibilidad. Entonces abortaron totalmente la posibilidad y el que se quedó pues vestido y alborotado básicamente en el PRD fue Miguel Ángel Mancera. Luego tenemos, es que había muchos partidos, pero finalmente todos se fueron en alianza. El otro partido es el verde ecologista, que siempre ha jugado para un lado, para otro, ha llegado a estar con el PRI, ha llegado a estar con el PAN, y en esta ocasión, no fue la excepción, se fue con el PRI, se fue con el PRI en 2018, ¿eh? A pesar de que ahora ya está con Morena, en el 2018 no estuvo el verde ecologista con Morena. Es novedad ahora, es una nueva novedad, o sea, el verde ha estado saltando totalmente como Chapulín, con PRI, con PAN, y aquí regresó nuevamente con el PRI a apoyar, pero habían sonado en un momento dado, déjenme no me equivoque, habían sonado un poco como insinuación en la científica Julia Carabias, como insinuación Julia Carabias, por el Partido Verde. Y más interesado llegó a estar Carlos Puente. Pero finalmente el Partido Verde dijo, yo voy con José Antonio Meade, ¿no?
los reacomodos. Aquí donde la regaron mucho, pues es que finalmente estuvo dividido el PRI y el PAN, ¿no? O sea, el PRD ya apoyó al PAN, pero el PRI sí se fue por su lado y no hicieron lo que están haciendo ahora. Por eso ahora creen que pueden competirle a Claudia Sheinbaum, porque ahora sí está junto PRD, PRI y PAN. Pero en el 18 su gran error fue ese, porque quizá hubieran tenido alguna fuerza. Aunque viendo aquí los porcentajes que ya en breve los daré, 22, 32, 38, no le iban a alcanzar. No le iban a alcanzar porque López Obrador, pues desde ahorita les digo, eh, fue una elección muy diferente a las que había habido recientemente ya más cerradas. Aquí, la del 2018, la más reciente que hemos tenido, fue de arrasar el triunfador. Bueno, entonces no le iba a alcanzar. Entonces quizá pues, por eso cada quien se fue por su lado, pero cada quien pensando que le iba a hacer. En Movimiento Ciudadano, estaban, pues nada más, alguno que se llegó a insinuar, pero se descartó, fue Javier Corral. Javier Corral, un panista que siempre ha sido como un panista raro, porque su posición siempre ha sido de izquierda. Un panista de izquierda, Javier Corral, llegaba a sonar para Movimiento Ciudadano. A tal grado que ahora, después de ser gobernador allá en el norte, ahora sí está apoyando directamente a Claudia Sheinbaum, ¿no? Javier Corral ya se deshizo del PAN, ya no es panista, y tampoco es morenista, simplemente por su cuenta independiente. Javier Corral está en, en el grupo de Claudia Sheinbaum ahora, asesorando, pero en aquel entonces llegó a sonar como candidato de Movimiento Ciudadano, pero Movimiento Ciudadano también apostó por el joven Ricardo Anaya, ¿no? Entonces, no fue Javier Corral, sino el propio alianza con Ricardo Anaya. Mientras tanto, tenemos también al partido, todavía en el 18, el PANAL, el Partido Nueva Alianza, que ya no va a aparecer en el 2024. Este, y en ese entonces, el PANAL estaba pensando en que repitiera Gabriel Cuadri, que en la anterior se llegó a posicionar, déjenme ver por quién estuvo, Gabriel Cuadri, pues por PANAL, sí, por el mismo panal. Entonces, pensaban repetir con Gabriel Cuadri, pero a la mera hora que hizo aquí el panal, más que aquí puse yo mal, finalmente es panal, el panal que todavía existía, se fue con Mid, ¿no? Entonces, Gabriel Cuadri se quedó vestido y alborotado, porque no lo repitieron, sino que el partido se fue por Mid. Vean aquí cómo estaba, ¿no? Unos apostaban por Ricardo Anaya y otros apostaban por Mid. Y mientras tanto, López Obrador allá tranquilazo, ¿no? Ahora vamos con alguien que optó por Morena. Este, ¿De quién se trata? De un partido muy raro, un partido de derecha, pero no como el PAN, sino con otro perfil, el Partido Encuentro Social, el PES mentado. Ese Partido Encuentro Social, pues también vino aquí a hacer una cosa muy rara, así como el PRD se alió con el PAN, el PES levantó la mano y dijo, pues voy con López Obrador. Y López Obrador, que algunos ahí en el interior dijeron, no, ¿cómo? Y dijeron, sí, que vengan. Mientras más se sumen, está bien, ¿no? Entonces, curiosamente, en ese partido, estaba sonando Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, el futbolista, el que es gobernador ahorita con licencia de Morelos. Pues Cuauhtémoc Blanco lo llegaron a mencionar como posible candidato del Partido Encuentro Social para la presidencia de la República. Cuauhtémoc Blanco por ahí volvió a levantar la mano para este 2024 y luego ya se hizo a un lado.
O sea que ya 2 veces ha sonado por ahí que quisiera la presidencia de la república. No nos extraña que para el 2030 se quiera apuntar de nuevo, ¿no? Aunque Morelos le ha traído muchos dolores de cabeza, ¿no? Y ha sido desacreditado Cuauhtémoc Blanco. Pero bueno, llegó a ser mencionado al igual que un Hugo Eric Flores Cervantes. Hugo, Hugo Eric Flores Cervantes. Bueno, ellos dos los mencionaron como posibles, pero finalmente el PES encontró ahí la alianza con Morena y se fue por López Obrador. Y finalmente tenemos a los independientes. Independientes hubo bastantes que quisieron y en esta ocasión, aunque sigue habiendo esas barreras, en 2018 sí logró colarse, se lograron colar dos, y de una manera penitas, así, barriendo, lograron colarse, porque también se les iba a hacer dificilísimo. Aquí nuevamente esta cuestión de que realmente hay muchísimo obstáculo en nuestro siglo para la cuestión de los independientes. Es algo que se tiene que revisar porque se ponen demasiadas trabas, ¿no? Demasiadas. Las cuales nuevamente se repitieron ahora en 2024 y no hay ningún independiente. Pero en 2018, después de mucho tiempo, de muchísimo tiempo, de la prehistoria de las elecciones que ya repasamos, en que sí hubo independientes, que hasta con Porfirio Díaz hubo independientes, aunque fueran, este, digamos, de pantomima, no se había dado algo así, y esta fue la novedad. Entonces la novedad es que entraron dos, pero quisieron mucho más. Nada más dejen de decirles que hubo 74 aspirantes. Vean, esta es una novedad a nivel de candidaturas, ¿no? Ya habían venido sumándose en las anteriores, pero aquí hablar de 74 aspirantes a la presidencia, más nosotros que hemos hablado aquí descartados de otros partidos, hablamos de un volumen que rebasa los 100 candidatos, los 100 personajes, las 100 personas que han dicho, ay, si yo fuera presidente, ay, a ver si a mí me postulan, ¿no? Eh, ¿no? 100 cerebros, ¿no? 100 conciencias, 100 cerebros que han anhelado o cosechado ahí, cultivado la posibilidad de ser presidentes de la República, ¿no? Y portar la banda presidencial. Muchos de esos decimos los demás que lo vemos por fuera, por favor, pues usted no tiene los elementos, no se conoce esto, lo otro, un montón que no podrían ser, ¿no? Pero ahí se apuntan los mexicanos con todos los derechos pues, de la Constitución. Entonces, hubo muchos descartados, 74 que ni siquiera menciono porque nos llevaríamos más tiempo aquí y que no tengo además aquí los nombres, pero bueno, hubo 74 aspirantes descartados. Entre ellos, algunos que sí sonaron un poco, Edgar Portillo, el periodista, sobre todo radiofónico y televisivo, Pedro Ferriz de Con, el hijo de aquel Pedro Ferriz del premio de los 64,000 pesos. Ahora, además, Pedro Ferriz de Con ahora tiene un hijo que también por ahí anda ya también en los medios y en las redes, pero Pedro Ferriz de Con, que de alguna manera eh, fue hecho a un lado como Carmen Aristegui, ahí sí por la cuestión de libertad de expresión muy marcada, con Enrique Peña Nieto, que lo, se expresó mal del presidente y lo borró directamente la empresa, ¿no? Imagen lo hizo a un lado y entonces luego se fue nada más a hacer alguna cosa menor en otra estación radiofónica y en redes, etcétera. Entonces, el mentado Pedro Ferriz de Con aspiraba a la presidencia, ¿no? Y se fue a registrar como independiente, pero no alcanzó las firmas, no alcanzó los documentos, en fin, el INE le dijo, ¿sabe qué? Pues no, ni modo, no la hace, muchas gracias y hasta luego. Este, Armando Ríos Peter, que había sido un político que por allá había andado, eh, tampoco logró eso. Y alguien que también se registró, pero no alcanzó, y que era interesante, y que, bueno, para el grupo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional era su abanderada, ¿no? Imagínense, después de haber hecho la guerra con Carlos Salinas de Gortari, después de haber tenido la voz en el Congreso gracias a Vicente Fox, etcétera,
el EZLN decidió, de alguna manera, tener un carisma político, ¿no? Una presencia política, ya no belicosa. Y entonces entró dentro del juego democrático, muy interesante, muy valioso, muy digna la participación de esta mujer, pero no logró el registro. Este, María de Jesús Patricio Martínez, su nombre completo, María de Jesús Patricio Martínez, por el ZLN. Otra cosa hubiera sido si el propio subcomandante Marcos, que ya se había hecho un poco al lado, este, se hubiera lanzado, ¿no? Porque a lo mejor podría haber hecho ruido después de que tuvo muchos partidarios, mucha simpatía, etcétera. Ver aquí al subcomandante Marcos, quizá como se le develó Sebastián Guillén, Vicente Sebastián Guillén, en la boleta, pues hubiera sido interesante, ¿no? Y a lo mejor se hubiera conseguido firmas, toda la cosa. Pero María de Jesús Patricio Martínez no logró todos los requisitos y fue descartada totalmente. Declinaron, antes de presentar documentaciones y estas cosas, declinaron antes, aunque ya habían dicho que sí quieren ir por independiente, pero además declinaron nuevamente Jorge G. Castañeda, Emilio Álvarez y Casa, que había estado en Derechos Humanos en la Ciudad de México y que por ahí suena y está apoyando el grupo de Xochitl Gálvez, etcétera. En ese momento había levantado la mano para ser presidente de la República. Y Juan Ramón de la Fuente, se le había mencionado, por ahí había dicho posiblemente cosas así, pero después, él finalmente había apoyado ya desde antes también a Andrés Manuel López Obrador, lo ha vuelto a apoyar durante su sexenio y está apoyando ahora a Claudia Sheinbaum, el rector de la UNAM también, Juan Ramón de la Fuente. Así que nada más fue algo como que de repente se llegó a mencionar, pero declinaron también cualquier posibilidad para adelante, ¿no? Entonces, esos ni siquiera fueron a registrarse, me parece. Y los que sí obtuvieron registro después de muchísimo tiempo fueron Margarita Zavala, que se había salido del PAN porque la discriminaron, entonces ahí va para adentro, y Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez, el apodo, el Bronco, mentado, que era gobernador de Nuevo León y que pidió licencia en ese momento, ¿no? El gobernador de Nuevo León, que había ganado también de manera independiente por primera vez una gobernatura en Nuevo León. Entonces el Bronco, que es también una cosa curiosa, quizá el segundo eh, candidato que tiene un matiz ahí con apodo, ¿no? Porque el primero pues fue nuestro primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, que no se llamaba Guadalupe Victoria. Entonces, el Bronco, ¿no? Pero bueno, Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez el Bronco lo acepta Line y también Margarita Zavala. A tal grado que viene el primer debate presidencial con los cuatro, con Mid, con Ricardo Anaya, con Andrés Manuel López Obrador y con Margarita Zavala, pero a los cinco y Jaime Rodríguez, ¿no? Eran cinco. Y se vio que Margarita Zavala no la hizo, no se le tomó mucho en cuenta, no tenía gran presencia, fue rebasada, trató de incidir y de hacer críticas hacia los otros candidatos, pero ni en cuenta. Así que, con cosa también histórica, ya había habido por ahí un caso que ahorita, si reviso, me pierdo, pero ya había mencionado un caso de alguien que había renunciado en plena candidatura. Entonces me parece que este fue el segundo caso, pero que había pasado ya también un rato. Entonces, pues, de lo más reciente, apenas ya empezamos a ver históricamente al 2018, ya nos representa un pasado, ¿no? De alguna manera, pero también pues es de lo más reciente, acaba de pasar, ¿no? Lo que pasa es que va a ser borrado por esta elección del 2024, empieza a ser borrada por todas las precandidaturas, por las campañas, etcétera. Pero esto era lo más reciente, lo que teníamos en la mano. Y apenas en ese entonces sucedió con esa circunstancia de que Margarita Zavala empezó a hacer campaña y toda la cuestión,
tuvo ahí deslices porque pues empezaban a preguntar acerca del aborto y todos esos temas espinosos y no supo políticamente cómo manejar la situación, deslindarse, etcétera, sino que abiertamente dijo que ella estaba en contra del aborto, que ella estaba en contra de los matrimonios, este, eh, eh, de homosexuales, pues, y todo eso le comenzó a crear animadversión, la comenzaron a señalar, etcétera, etcétera, ¿no? Llegó a decir, bueno, pero lo que diga la sociedad, lo que diga, ¿verdad? Pero yo, esto, lo otro, o sea, se le vio realmente muy, muy como si fuera una candidata de la iglesia, ¿no? Para decirlo de otro modo, ¿no? O sea, muy eclesiástica, muy religiosa, muy santificada, muy persignada la señora, y pues en política eso no juega, ¿no? Hay un momento dado en que a lo mejor alguien del clero, cosas así, pueda llegar, o alguien que haya estado en el clero se pudiera lanzar y hacer campaña, etcétera, pero tiene que tener otro perfil y discurso ante la sociedad que estar totalmente curándose en salud en un momento dado, ¿no? Y, y manifestando totalmente su sentir, sus opiniones totalmente privadas, personales, y eso le desmereció totalmente a la Margarita Zavala, ¿no? Entonces, por eso en el primer debate presidencial estuvo allí, pero en el segundo debate ya no apareció porque se deslindó y dijo que ya no iba por la grande, que ya se... Y la cuestión curiosa es que no dijo, me sumo a tal candidatura, ¿no? Pues porque no se iba a sumar a López Obrador, ¿no? No, era totalmente una adversaria 100%. No se iba a sumar a Ricardo Anaya, que la había discriminado, ya no era panista. Y no se sumó a José Antonio Mil ni a Jaime Rodríguez el Bronco. Ella dijo, hasta luego, bye bye. Así que los votos que hayan llegado a manifestarse por ella prácticamente se le consideraron nulos, ¿no? O otros candidatos, ¿no? No fueron tomados en cuenta ya como candidata, ahorita que vayamos a los resultados. Por ahí en una fuente, creo que en la propia Wikipedia, aparece, aparece ahí el resultado, le da, no sé de dónde consiguieron la información, en qué momento la desmembraron y consideraron ahí los votos que fueron para Margarita Zavala, pero los que vienen del Tribunal Electoral, no toman ya en cuenta a Margarita Zavala, porque ella, aunque apareció en la boleta, porque estaba ya apuntada, a la hora que dijo yo ya no voy, yo ya no voy ni termino de hacer campaña ni nada, ya. Y entonces, pues, las autoridades también electorales dijeron, pues esta señora ya no es candidata, ¿no? Oficial ya no lo es. Entonces ya no fue tomar en cuenta los votos que le hayan asignado a ella. Déjenme decir aquí algunos otros datos interesantes. Eh, Voy a citar por aquí algunas cosas. Bueno, se sigue incrementando porque también este seguimiento de cómo había empezado en algún momento la prensa, desde la antigüedad, se metía mucho en la cuestión de las elecciones. Después llegó la radio, luego la televisión, pero todo pausadamente. Luego llegó el Internet, las campañas en Internet, pero luego llegan las redes sociales. Entonces, esta es una elección en que llegan con mucha fuerza las redes sociales, ¿no? Sobre todo estas de Facebook y Twitter, para la de 2018. Ya tendremos también la suma en el 2024 de otra red social, pero en el 2018 es Facebook y Twitter. Déjenme darles un dato aquí, una cita que ahorita les digo de dónde es. El proceso electoral de 2018, quizá más que en etapas anteriores, demostró el gran desfase existente entre las nuevas modalidades de comunicación modernas y la interpelación política, cuyo epicentro son los usos y apropiaciones de herramientas y plataformas tecnológicas del ciberespacio y las formas mediáticas tradicionales con las que la mayor parte de los políticos se acercaron al ciudadano en búsqueda de su voto. La tendencia anterior cobró especial importancia cuando el estudio México Encuestas de Salida, 4 elecciones presidenciales 2000-2018, realizado por la casa encuestadora Consulta Mitofsky, reveló que 8.8% de la población o sea, es casi un 10%. Es como el IVA o como el impuesto, sí, el IVA, 10%.
El IVA nos cuesta cuando vamos a comer, cuando compramos cosas, etcétera, ahí está el IVA, el 10%, ¿no? Entonces, eh, nos significa en nuestros gastos, o cuando nos quitan, de nuestros impuestos de trabajo, ¿no? Así que no es cosa menor, ¿eh? Ese 8.8% de la población tomó en cuenta las redes sociales para definir, para decidir su voto. La información de la radio y la televisión, este, mientras que para 30, no, ya estamos, no, me voy para atrás aparte. El 8.8 es significativo, pero fue el de la radio y la televisión. 8.8% de la población tomó en cuenta para decidir su voto la información de la radio y la televisión, mientras que para 30% de los ciudadanos, su principal fuente de información para fijar su voto fueron las redes sociales e Internet, ¿sí? Así que el 30% de los ciudadanos lo decidió por las redes sociales en 2018, cosa que puede tener un peso todavía similar en 2024. Y similar también puede seguir siendo lo de la radio y la televisión, 8.8, si no es que para abajo, ¿no? Si no es que para abajo. Para arriba las redes, quitémosle o aumentémosle un 33% y bajémosle a un 6%, dándole mucha ventaja, 5 o 6% a la radio y a la televisión. Claro, no soy investigador de esto, ni tengo esas pruebas, pero por la tendencia pudiera ser, pudiera ser. Y si no, muy similar a la vez pasada. Y solo para 26.5% los comentarios hechos por familiares y amigos. Bueno, aquí dice solo, ¿no? Lo cual también es representativo, es el otro casi 30%. O sea, 30, una parte, otra parte, y la otra, pues ahí entre radio y televisión y algunos otros factores que se, que se diluyen o no se saben muy bien con certeza de dónde vienen. Pero de todos modos, los comentarios hechos por familiares y amigos siguen siendo representativos, ¿no? Más allá del 25%, que quizá ahora también se mantengan todavía, ¿no? Porque siempre, de todos modos, la familia, las amistades, las relaciones son importantes. De igual forma, 39.6% prestó mucha atención a las campañas realizadas por televisión. Ahí sí, en cuanto a campañas, el 40 prestó mucha atención, no es que haya decidido su voto, pero prestó mucha atención. Y el 33.9 a las campañas efectuadas por redes sociales. Casi equilibrado, ¿no? Ahora quizás se haya equilibrado todavía mucho más. 20.7% a las campañas realizadas por radio, la radio más abajito, y solo 15.3% a las campañas implementadas por la prensa escrita, la que va muy abajo. Fue una cuestión de la consulta Mitofsky, citado en este caso por Javier Steinó Madrid. Javier Steinó, un gran investigador de ciencias políticas, en una revista que se llama Argumentos, Estudios Críticos de la Sociedad. De ahí lo retomé. Bueno, creo que con esto tengo más o menos todo lo que previo que hubo. En el transcurso de la campaña, aquí un dato más. Este es importante, es triste. Obviamente hubo nuevamente esto de las encuestadoras, hubo observadores, pero y las encuestas todas, hasta el cierre de las campañas, marcaban favorito a López Obrador. Favorito, favorito, o sea, fueron muy certeras la mayoría de las encuestas. Siempre hay encuestas patito o muy compradas por ciertos partidos, etcétera, pero las reconocidas como Mitofsky, las de los diarios como El Financiero, El Universal, Reforma, etcétera, etcétera, manejaron cifras que beneficiaban generalmente a López Obrador. Así que no fallaron las encuestas, le daban el triunfo. El dato triste y que ahora vamos a tener todavía de una manera especial, eh, similar, no sé si similar, porque hasta ahorita el conteo pareciera más bajo que este que tengo aquí, pero según eso, en el transcurso de la campaña anterior de 2018, fueron asesinados 133 políticos, entre ellos
precandidatos y candidatos a diferentes puestos. El crimen organizado tomaba fuerza en una contienda. El crimen organizado tomaba fuerza en una contienda y no lo ha dejado. 133 políticos fueron asesinados en en el anterior proceso electoral, durante toda la campaña. Y muchos de ellos precandidatos y candidatos a diferentes partidos. Vamos a los resultados. Vamos a los resultados. Tenemos entonces al Tribunal Electoral, sí. Aquí, de todos modos, les voy a dar como referencia todos los datos, todos los demás datos son del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, salvo el que mencione a Margarita Zavala, que por ahí no sé de dónde lo rescataron, y que coincide mucho con candidatos no registrados, fíjense. Pero de todos modos, como referencia, nada más lo voy a dar. Y ese viene de Wikipedia. El único dato que viene de Wikipedia es el de Margarita Zavala. Todos los demás datos son superoficiales, ya no inmediatos de cuando fue la elección. En este caso, el INE salió a decirlo casi inmediatamente. Los resultados están aquí. La ventaja que lleva López Obrador es esta, muy significativa. Entonces prácticamente se le declara ganador. Mid reconoció el triunfo. Ricardo Anaya a contracorriente, no tanto que dijera, ay, ganó López Obrador, simplemente los resultados no me favorecen, ¿no? Aunque nuevamente sí salió a decir Ricardo Anaya que había alguna cuestión ahí sucia en la contienda y que iban a meter impugnaciones, etcétera, etcétera. Ahorita voy a retomar a lo mejor alguna cosa de ese tipo. Pero entonces en resultados estamos con que los votos nulos alzaron, se incrementaron con respecto a lo anterior que habíamos visto que estaban alrededor de 1 millón durante las 2 o 3 elecciones anteriores. En la de 2018, la sociedad nuevamente vuelve a decir, voy a ejercer mi derecho al voto, pero no estoy de acuerdo con ningún candidato, con el sistema, con lo que ustedes quieran, no estoy con ninguno de ellos, y aumentó 1.600.000, 1.602.578 votos. Apenas el 2.8%, por un 3% de votos nulos es representativo, ¿no? Quién sabe cómo venga para el 2024. Bien, si se sigue incrementando esto, votos nulos. Y luego todavía aumentenle los candidatos no registrados, que también se anulan esos votos, son 31.979 votos. Es así, una cosa muy insignificante, ¿no? 0.06%, ¿no? Lo cual coincide exactamente, casi en la cantidad y en el porcentaje coincide con lo que Wikipedia le atribuye a Margarita Zavala, que iba como independiente, ¿no? Según eso, los candidatos no registrados, casi los mismos votos fueron para Margarita Zavala, que Wikipedia dice que fueron 32.743 votos, ¿no? Entonces, ahí hay mucha coincidencia. Pero, quién sabe, ¿no? Pudieron haber, son un poquito menos los que dice el Tribunal Electoral y pudieron haber sido tanto para Margarita Zavala como para fulanito de tal, ¿no? Sutanito, ¿no? Para cualquiera que no estuviera registrado. Ya con los candidatos formales, los formales, Jaime Rodríguez Independiente, 2.960.461 votos para el 5.23%. 5% para ser independiente, bueno, tuvo un valor ahí. José Antonio Mid, Curibreña, en la alianza Todos por México, Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido Verde Ecologista de México, PBEM y Partido Nueva Alianza PANAL, 9.288.750 votos, que representó el 16.41%, pero que fue un nuevo golpe para el PRI, ¿no? Porque quedó en tercer lugar, ¿no? O sea, después de haber recuperado la presidencia de la República, la vuelve a perder y ahora se va hasta el tercer sitio el PRI, ¿no? Con José Antonio Meade. Adiós. Ricardo Anaya Cortés, en la Alianza Frente por México, compuesto por el Partido Acción Nacional PAN, Partido de la Revolución Democrática PRD, similar a lo de ahorita, más, ahí sí, más
Movimiento Ciudadano. Ahora pues ya no resultó, se pelearon en el sexenio y ahora no se sumaron. Lo quieren sumar, pero no. Bueno, obtuvo Ricardo Anaya 12.607.779 votos para el 22.27%, bastante decoroso. Pero el ganador fue Andrés Manuel López Obrador, por fin, después de 3 elecciones, por la alianza Juntos Haremos Historia, compuesto por el Movimiento Regeneración Nacional Morena, por el Partido del Trabajo PT y por el Partido Encuentro Social PES. 30.110.327 votos para el 53.20%. 32, 42, más de 31% arriba, 31% arriba. Similar a la que ahora manejan, que lleva de ventaja Claudia Sheinbaum, pero todavía no sucede nada acá. Y es difícil que se repita idénticamente la situación. Ahora se han aliado más fuerte los partidos de oposición. Acá se dividieron y vean lo que resultó. Así que bueno, resultó presidente electo. Primero candidato ganador y después, con los resultados oficiales, presidente electo de estas elecciones, que además se me olvidó dar el dato de que se celebraron el 6 de junio. 6 de junio, también fue junio. Por ahí andan diciendo que ahora va a ser en junio y no en julio, como se acostumbra. Siempre había variado, ¿eh? Entre junio y julio, junio y julio. Bueno, esas fueron también en junio, 6 de junio de 2018. Primero candidato ganador y después presidente electo para el periodo 2018-2024, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tenemos por ahí de referencia? Déjenme revisar a nivel postelectoral. Eh, Hubo algunas irregularidades, no pesaron. También había habido la violencia que ya se había mencionado, la violencia preelectoral. Se les calificó de alguna manera, igual que a las de Fox, como unas elecciones de las más limpias, ¿no? ¿Sí? Salvo irregularidades, ¿no? Salvo irregularidades. Pero igual que las de 2000, las de 2018 fueron de las elecciones de las más limpias, transparentes y democráticas de las que hubiera registro. Incluso, nuevamente, por sobre las de 1911 de Madero, que ya ven que un correligionario lo tachó de que hubo fraude y andaba haciendo mitote. Entonces, sobre las de Madero están dentro de nuestra historia las de 2000 y estas que acabamos de revisar, las de 2018, como eh, las elecciones limpias y transparentes y democráticas. Fue Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, en ese momento, que apenas acaba de terminar su ciclo, el que informó pronto de los resultados. El presidente Peña Nieto los avaló también de inmediato, anunció una terza transición. El sacrificado Mid, no militante priista, aceptó también plenamente su desventaja. Y Anaya, como digo, habló de que reconocía un poco la derrota, pero no exactamente al ganador, ¿no? El porcentaje de concurrencia del electorado se mantiene casi desde el 88, cosas así, aceptable, por arriba del 60%, 62%. No es la ideal, ¿no? Una ideal vendría ya siendo el 70, 75, ¿sí? Ya nunca se va a tener un 100% de votación del electorado, difícilmente. Así que 62 siempre se considera algo aceptable, todo esto, ¿no? Jorge Volpi, un escritor, mencionó: me parece claro que se trata de un voto razonado, democrático, de castigo fundamentalmente al PRI, pero también al PAN, los partidos que se han sucedido en el poder en los últimos años, que han sido completamente desastrosos. Comentó Jorge Volpi, escritor, al periódico inglés BBC Mundo. Por otro lado, eh, Sam Ahmed y Paulina Villegas en un texto nos dicen que el resultado representa
un rechazo evidente al status quo de la nación, que durante el último cuarto de siglo se ha definido por una visión centralista y por una adopción de la globalización que muchos mexicanos sienten que no les ha servido. Fue un voto también contra esta corriente neoliberal que se había posicionado del poder. Este, y luego también, eh, eso lo dijeron estos cuates, Assam Ahmed y Paulina Villegas, en un periódico norteamericano, The New York Times. Ahí lo dijeron. Mientras tanto, nuevamente Javier Steinu nos dice, el triunfo arrollador de Andrés Manuel López Obrador y del Frente Político de Morena en las elecciones federales y locales del 1 de julio de 2018. Ah, caray. Entonces ahí ya tenía yo el dato mal y sí fue en julio esta del 18. Perdón, ¿eh? Del 1 de julio del 18 fue un acontecimiento asombroso sin precedentes en la historia nacional que dejó atónita a la opinión pública mexicana e internacional por la contundencia de los resultados. Sí, es que nuevamente 30 puntotes arriba. Así, la mayoría de la población decidió pacífica y democráticamente que el país debía encaminarse por primera vez en su historia moderna hacia el establecimiento de un gobierno nacionalista de orientación de izquierda. Este, bien, entonces, por ahí tenía yo un dato erróneo, 6 de junio de 2018, y resulta que son del 1 de julio de 18, las elecciones. Tengo que verificar totalmente eso y corregir en mis documentos. Tengo 5 años para conformar mi documento, mi libro, alrededor de todo esto, ¿no? Acá ha sido un experimento a nivel con ustedes, que me lo perdonarán, este, interesante, pero, pero voy a tratar de hacer algo todavía más serio a nivel escrito. Y la verdad, pues el chiste está que pues, salga un poco antes de las siguientes elecciones. Así que voy a estudiarle más, voy a investigar más, voy a documentar más, voy a corregir cosas, no me voy a confundir tanto, aunque las confusiones vienen tremendas, sobre todo por estos cruces de personajes que, que curiosamente están presentes a lo largo de 3, 4 elecciones, ¿no? Que por allí andan y que le intentan y intentan. El caso de López Obrador, pues es muy parecido al de Porfirio Díaz, aunque Porfirio Díaz rompió récord, ¿no? Porque fueron como 5 veces que había intentado y hasta que pudo lograr la elección y ser presidente, y luego ya se quedó allí y siguió y siguió y siguió. Entonces, una locura, pero es el caso similar en cuanto a alguien que se empeñó en estar varias veces en la boleta electoral, ¿no? Salvo, bueno, también Benito Juárez, que había logrado, pero él lo había logrado, ¿no? Había logrado el triunfo. También Álvaro Obregón había logrado 2 veces el triunfo y luego lo mataron. Pero así de que perdieran y regresaran, casos muy singulares. Algunos otros además han perdido y vuelven a estar y no la logran, no la logran, no la logran mucho. Así que vamos a ver qué sucede también con el futuro. Bien, pues agradezco mucho, fue muy representativa también esta elección, pensé que me la iba a, a llevar en un video más corto y pues no, fue larguito. Este, en cuanto a comentarios así directos, pues no logré tener por el momento, pero no sé si por ahí haya habido, según eso, 4 personas estaban allí viendo y les pido que pues lo compartan con algunos más y y les agradezco muchísimo su presencia. Lo compartan digan que está esta página, en que generalmente es literaria, pero como todo esto ha venido también de lo literario, de investigación documental, etcétera, pues me atreví a sumarlo en esta mi página de las letras, ¿no? Igual va a ser la revisión de los presidentes, con el permiso, pues por el año electoral de todos ustedes, estoy haciendo esto. Después ya regresaré con más énfasis también con la literatura formal, de ficción y toda esta cuestión, ¿no? Novelas, cuentos, poesía y todo eso que nos encanta y que la mayoría de ustedes también por eso me sigue, no tanto por la cuestión política. Pero bueno, he tomado un poquito, con permiso de ustedes, esta vía y todavía vamos a tener
4 emisiones más. La siguiente van a ser las elecciones inminentes, las de 2024, que lo tendré pues en la última semana previa a la elección, o sea, de aquí a 2 semanitas estaré con ustedes, con datos, pues no aquí ni de INE ni de Tribunal Electoral todavía, pero sí con los de las encuestas, entonces comentaremos algo en el 2024. Y luego tendremos la verdadera de 2024, pasadas las elecciones, los resultados que vengan ya oficiales del INE, y después, antes, esperemos que antes del 6 de septiembre, que es el límite que tiene el Tribunal Electoral, con los resultados oficiales definitivos que también esté dando. Ahí habrá otra emisión, otra lección de elecciones, ¿no? Entonces, serán 3 dedicadas al 2024 y cerraremos ya después, en el propio octubre, cuando ya esté la nueva presidencia, pues con la víspera del futuro, ¿no? ¿Cómo podrían ser las elecciones de 2030 para que cierre todo este ciclo de esta emisión que yo comparto con ustedes? Así que bueno, les agradezco muchísimo. Ahí está también el canal de YouTube, para que me sigan, Teófilo Huerta en YouTube. Ahí también están estos programitas, estas lecciones. Y nos vemos entonces más o menos en un par de semanas, ¿no? Un par de semanitas, quizá ahora sí otra vez el lunes, pero por ahí, en un par de semanas, previo a la elección de 2024, nos estaremos viendo con la elección inminente de 2024. Muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo y que la pasen muy